El Titanic y sus secretos oscuros, más allá de la historia oficial. El Titanic, una maravilla insumergible de la ingeniería humana, fue concebido como el barco más grande, lujoso y avanzado de su tiempo. El gran transatlántico prometía ser una alegría en el océano, un símbolo de la superioridad humana frente a la naturaleza. La historia oficial nos cuenta que, en una fatídica noche del 14 de abril de 1912, el Titanic se hundió tras chocar contra un iceberg, cobrando la vida de más de 1.500 personas. Más de un siglo después, el Titanic sigue siendo objeto de teorías, especulaciones y misterios que no dejan de inquietar. Muchos se preguntan, ¿qué ocurrió realmente esa noche? Las preguntas no solo se enfocan en la causa del hundimiento, sino en las extrañas coincidencias que rodearon este desastre, las figuras involucradas y los secretos que parecen haber ocultado a propósito. Lo que parecía ser un simple accidente puede que no lo sea tanto. Una de las teorías más inquietantes sugiere que el Titanic nunca fue el barco que realmente se hundió. Según algunos expertos, el barco que zarpó de Southampton en abril de 1912 no era el Titanic, sino el Olympic, el gemelo casi idéntico del Titanic. La teoría sostiene que la White Star Line, la compañía propietaria de ambos transatlánticos, habría organizado un plan para hundir el Olympic, un barco que había sufrido daños considerables en un accidente previo. ¿Por qué? La respuesta podría estar en el seguro. Se cree que el hundimiento del Titanic, o mejor dicho, del Olympic, habría sido una operación de fraude a gran escala en la que se cobraron millones de dólares de seguro. Los detalles son escalofriantes. Algunas fotografías de la época muestran discrepancias en los diseños de los barcos. Pero no son solo los detalles técnicos lo que genera dudas. Las figuras destacadas que viajaban en el Titanic parecen ser un ingrediente fundamental en este misterio. A bordo se encontraron nombres como John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim y Theodore Strauss, todos ellos hombres influyentes en la economía y la política de la época. ¿Acaso el hundimiento fue diseñado para eliminarlos? Algunos sostienen que estos hombres se oponían a la creación de la Reserva Federal, una institución financiera clave en la historia de Estados Unidos. Lo que resulta aún más desconcertante es una novela escrita 14 años antes del hundimiento. En 1898, el autor Morgan Robertson publicó una obra titulada Futility, que narraba el hundimiento de un transatlántico llamado Titán, que, al igual que el Titanic, se estrellaba contra un iceberg durante su viaje inaugural. ¿Fue una simple coincidencia o una especie de presagio? Algunos sostienen que Robertson tenía acceso a información privilegiada y que la novela era en realidad una advertencia velada sobre lo que ocurriría años después. Sin embargo, la teoría más escalofriante involucra la inexplicable cadena de decisiones que condujeron al desastre. A lo largo del viaje, el Titanic recibió al menos 6 advertencias sobre la presencia de icebergs en la ruta. Sin embargo, el barco continuó a toda velocidad, desoyendo las advertencias como si se sintiera invencible. ¿Por qué? ¿Fue simplemente un error humano, o existió una razón más profunda, algo más siniestro detrás de esta conducta imprudente? La respuesta podría estar en el enigma del Californian, un barco que se encontraba relativamente cerca del Titanic en el momento del desastre. A pesar de que el Titanic lanzó bengalas de socorro durante más de una hora, el Californian nunca respondió. A medida que las investigaciones sobre el naufragio continuaron, surgieron más preguntas. El capitán del Titanic, Edward Smith, era un hombre experimentado, pero sus decisiones esa noche resultaron extrañas. ¿Por qué no reducir la velocidad, como hubiera sido lógico al saber que se encontraba en una zona plagada de icebergs?
Y no se trata solo de las decisiones humanas. El propio Titanic podría haber estado condenado desde su construcción. Se sabe que el acero utilizado en la construcción del barco no era el mejor de todos, y algunos investigadores creen que el impacto con el iceberg no fue lo que se esperaba. Los daños sufridos por el casco del Titanic fueron más graves de lo que se anticipó, lo que ha llevado a algunos a sugerir que el material usado para el barco tenía defectos de fabricación. Tal vez, el Titanic estaba destinado a hundirse desde el principio. A más de un siglo de esa noche fatídica, el Titanic sigue siendo un misterio. La oscuridad en la que yace el barco parece ocultar más que simples restos de un naufragio. Los secretos siguen siendo parte del naufragio, y las teorías sobre lo que realmente sucedió esa noche continúan creciendo. Lo que hemos descubierto hoy sobre el Titanic es solo la punta del iceberg. Existen detalles que aún siguen ocultos, secretos que jamás llegaron a la luz y teorías que ponen en duda todo lo que creíamos saber. Pero lo más perturbador es que hay pistas que sugieren que todo esto no fue un accidente. Si quieres conocer más sobre los misterios sin resolver del Titanic, sobre las conspiraciones que podrían cambiar la historia tal y como la conocemos y descubrir que otros secretos se esconden en las profundidades del mar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Porque lo que viene te dejará sin aliento.